Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Santo Debo Ser, que por la gracia de nuestro Señor llega semana tras semana para llevarles a ustedes contenido en la índole espiritual de nuestra fe católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. También pueden visitar nuestros otros dos canales en el ámbito de la liturgia, el canal Misterio de Fe, y en el ámbito de la doctrina católica, con un estilo apologético, el canal Creo, Señor, Yo Creo. Pueden seguirnos de igual manera a través de nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, y escuchar nuestras grabaciones que tenemos en Spotify. Igualmente pueden ayudar a que esta comunidad siga creciendo, compartiendo todo el material que ustedes ven a través de estas redes y apoyando económicamente nuestra labor si ustedes lo ven conveniente. La información para hacerlo la encuentran en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues sin más preámbulos a comenzar nuestra formación de esta semana. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Señor Padre Santo y rico en misericordia, en quien ponemos hoy nuestra vida, nuestra familia y todo nuestro ser, queremos pedirte, Señor, las luces de tu Santo Espíritu para comprender las temáticas que aquí abordemos. Te damos gracias por todo el amor que nos has manifestado. Que los ruegos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, de San José, su esposo, de los santos y ángeles del cielo, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para ser cristianos auténticos y hacer en todo tu voluntad para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos estado en estas dos sesiones anteriores estudiando el fenómeno de los disturbios extraordinarios que ocasiona el maligno en la vida de las personas. Hemos ya visto la definición de estos 4 disturbios principales, hablando sobre la posesión, la obsesión, la vejación y la infestación, viendo pues qué implica cada uno de estos fenómenos, viendo por qué, cuáles son las causas que permiten a una persona experimentar este tipo de disturbios. Y en la sesión pasada hablábamos de manera específica de la infestación demoníaca. Recordemos que la infestación hace referencia sobre todo a la acción extraordinaria del demonio manifestada en las casas, en los objetos y en los animales. Y a partir de lo que analizábamos, de la definición que se da de estos términos, empezábamos también a abordar algunas matizaciones que me parece conveniente que profundizáramos sobre este tema, porque es una de las cosas que más pregunta la gente
¿verdad? Que en la casa escucha ruidos, que pasa esto, que pasa lo otro, por qué, a qué se debe. Entonces, con estas sesiones hemos ya comprendido bastante sobre este tema. Pienso yo que les estamos dando las herramientas suficientes y necesarias para que ustedes tengan claridad en estos asuntos y a la vez, pues ya cuentan ustedes mismos con un material en nuestro canal de YouTube que pueden compartir con otras personas cuando les pregunten sobre este tema. Ya ustedes estarán preparados para responder con sus palabras, pero pues ya le pueden compartir el videíto a la persona para que profundice estos contenidos y despeje sus dudas, que es el propósito de estos, formarnos para despejar las dudas. Terminamos la sesión pasada abordando lo que el padre Gabriel Amor en su libro Nuevos Relatos de un Exorcista compartía sobre el tema de la infestación. Vamos a continuar tocando algunos puntitos que él manifiesta en esta obra. Ya la sesión pasada hablábamos de las casas, los negocios e incluso los campos donde suelen manifestarse la acción del demonio y por qué se manifestaba de forma particular en esos espacios. Mencionamos incluso cuáles eran las causas más frecuentes de que la acción del demonio se manifestara en una casa. Aclaramos bien esos puntitos. Hoy vamos a tocar la parte que hace referencia a los objetos infestados. Ya sabemos que un hogar puede infestarse por el maligno, pero a veces no es el hogar el que esté infestado, sino un objeto particular. Aquí voy a tocar los puntos que aborda el padre Gabriel, pero más adelante en esta formación, volveré a retomar algunas connotaciones que es necesario repasar y puntualizar bien sobre esto de los objetos infestados. Por el momento me atengo a lo que escribe aquí el padre Gabriel. Más que nunca, en estos casos de infestación de objetos, como en todo este campo, es sobre todo necesario estar en guardia contra temores inútiles, de las sugestiones, de las sospechas sin motivos, y si se ha consultado algún mago o alguna persona piadosa, es necesario cuidarse de los engañadores. Primera advertencia que me parece sumamente importante que nos da aquí el padre Gabriel. Ojo con esto. Hay mucha gente que se sugestiona, que en todo está viendo algo malo. Por ejemplo, personas que son pandemonistas, es decir, que miran en todo al demonio, de repente, porque tienen una fotografía con un bonito marco decorado, pero el marco es rojo. Ya dicen, ay, es que eso es demoníaco, eso es malo, eso va a hacer que el demonio actúe acá. Ya porque tengo cierto tipo de plantita en mi casa, es que esa planta la ocupan los brujos, entonces esa planta es mala tener en la casa porque aquí va a actuar el demonio. Ya porque tienen ciertos elementos, ya dicen que es satánico, que es demoníaco. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes sufren que a causa de papás que tienen ignorancia en temas, por ejemplo, del anime? Ya sus hijos tienen un póster de algún anime en sus cuartos, ya solo por ser una imagen de esta forma de expresión artística, ya la censuran y dicen eso está mal, mi hijo está ahí con cosas demoníacas en su cuarto. No, ojo, hay que ver, recuerden que respecto a eso yo he explicado tantas veces que es una concepción distinta del mundo la que hay en Oriente. Hay toda una cosmología propia, hay toda una filosofía oriental muy propia de aquellas tierras respecto a cómo se ve la vida, cómo he visto el ser humano, y eso es lo que expresan en este tipo de programas como el anime, pero no de suyo quiere decir que esto sea demoníaco o sea malo, no, cada cosa en su lugar. Pero sí hay que hacer la salvedad de que hay objetos que no es conveniente que estén presentes en la casa de los católicos, de ningún cristiano, porque son objetos que hacen referencia directa no a una cultura, sino a ciertas creencias que son paganas. Por ejemplo, estos tipos de amuletos, este tipo de cosas como pirámides energéticas, elefantes con el trasero para atrás para traer dinero, el gatito que está jalando con la mano la buena fortuna,
las herraduras que ahora hasta las venden a manera de superstición católica, como les digo, mezclada la herradura con la medalla de San Benito, o la medalla milagrosa, o la medalla de San Benito con forma de llave, o imágenes católicas, pero mezcladas con elementos supersticiosos, como la imagen de San Judas Tadeo, que en los pies tiene una abundancia de monedas de oro. Todo ese tipo de cosas no son apropiadas para la casa de un católico, ¿verdad? Las imágenes del Buda gordito o de Siddhartha Gautama, que es el otro iluminado, el iniciador del budismo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta que no es apropiado para que esté en casa de un católico. Estos atrapasueños que se han puesto muy de moda, estos mandalas orientales, tampoco son convenientes que estén en la casa. Yo ya les he puesto varios videos de exorcistas o videos de personas convertidas de esas prácticas en la sección pasada de demonología. Ahí les dejé los enlaces en la descripción de los videos, donde podrían ustedes ver también estos testimonios y por qué estas cosas son negativas, son malas en las casas de las personas. Entonces, ojo con esto. Entonces, no hay que caer en el extremo de decir que todo es malo, pero tampoco hay que caer en el extremo de ser incauto y decir, bueno, no va a pasar nada malo si es una pirámide, si es un elefantito, si es un adorno, si es algo, una chuchería que compré en mis vacaciones cuando anduve de turista en tal lado. Ojo con eso, cuidado con esos extremos, todo en el justo medio. Y también la advertencia que hacía aquí el padre de no dejarse engañar, ¿verdad? Consultando a algún mago, algún brujo. Estas personas que leen las manos, las cartas, son muy dadas a esto, a decirle, usted anda a tal objeto que eso le está trayendo a usted malas vibras, energías negativas. Hoy se ha puesto muy de moda con la nueva era todo este tipo de terminologías que hasta son usados por muchos católicos, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que tengas muy buenas vibras hoy en tu trabajo. Y eso le digo yo, o eres cristiano o eres qué cosa, o eres pagano. Eso de buenas vibras, eso no es católico, eso no es católico. Entonces, ojo con eso. Entonces, estas personas son muy dadas a decirle a la gente, mire, usted en su casa tiene objetos que son así, así, eso ahí es por donde le están haciendo brujería a usted, por donde le están haciendo el mal. Cuidado. Y también advierte sobre personas piadosas, incluso que te pueden engañar, sobre todo en movimientos que son dados a este tipo de oraciones de liberación y oraciones de estilo carismático, donde supuestamente estas personas tienen dones o carismas dados por el Espíritu Santo y entonces de repente andan viendo cosas malas en todo. Yo he conocido grupos así, personas que van a orar en la casa y de repente le están diciendo, mire, señora, ese espejo tiene cargas negativas. ¿Quién se lo regaló? Quiébrelo. ¿Verdad? Y esa cama esa cama era de su abuelita, de su abuelo, y ahí se murió el señor, ¿verdad? Usted me dijo, sí, esa cama yo siento que tiene cosas negativas, deshágase de ella. Personas supuestamente de oración y piadosas que andan cayendo en este tipo de visión pandemoníaca, donde todo está lleno de negatividad, todo está en relación con el demonio, todo es dañino para la vida. Cuidado con ese tipo de personas. Por eso estamos estudiando esto, para poder comprender de forma racional, de forma católica, según la enseñanza de la iglesia, las cosas y según la experiencia de estos hombres expertos en la materia. La única causa por la cual un objeto se puede infestar es el maleficio. Teóricamente, cualquier objeto puede caer en el maleficio por medio de un rito satánico hecho por un hechicero o por quien de cualquier modo se haya entregado a Satanás. Entonces, no todo objeto en sí mismo es malo. No todo objeto en sí mismo es malo. Por ejemplo, si yo vivo en el campo y trabajo con caballos, lógicamente van a haber muchas herraduras en la casa, pero no es por la mentalidad supersticiosa de que la herradura es un amuleto de buena suerte, es porque es una herramienta de trabajo. Entonces, el elemento por sí solo no es negativo.
ya que yo lo coloque en mi casa, en la puerta de mi casa o en ciertos lugares, porque tengo la creencia de que esto me va a traer buena suerte, ahí hay superstición. Ahí ya está una conducta contraria a la fe cristiana. Pero hay objetos particulares, por ejemplo, que sí son maleficiados, objetos que no deben ser llevados a las casas. Mucha gente, por ejemplo, que va en viajes turísticos al África, a la China, a la India, a algunas partes de América del Sur, incluso aquí en zona de México, cuando van comprando estos recuerditos, pero muchos de estos recuerdos son utilizados en verdaderos rituales, ¿verdad? Paganos, demoníacos o de brujería, y la gente por ignorancia, pero como les pareció bonito, se los traen a su casa. Y estos objetos pueden ser un medio por los cuales el demonio también causa cierto grado de perturbación en las personas, especialmente aquellas que no viven una vida de fe, una vida de gracia, y que pues tienen el error de traerse este tipo de cosas sin informarse primero. En África hay muchas máscaras rituales que se ocupan para cierto tipo de danza y cierto tipo de ritos. Entonces hay gente que las compra porque las mira bonitas, porque las confeccionaron para ser vendidas y se las traen cuando son propias de estos elementos rituales africanos, y ya en sus casas empiezan a experimentar cierto grado de perturbación. Entonces, ojo con esto. No obstante, los casos prácticos son muy raros, por lo cual es necesaria mucha prudencia antes de decir que un objeto está infestado. Mucha prudencia, ¿verdad? Mucha prudencia en esto. La prudencia va a ser una guía segura en todo esto. ¿Qué objetos pueden ser infestados por el maligno? Diversidad de objetos. Por ejemplo, el padre Gabriel Amor, en muchos de los videos que circulan de él en YouTube, muestra objetos que habían sido infestados por el demonio y que eran expulsados por la boca, sobre todo por la boca, por personas que estaban poseídas por el demonio y que durante el rito del exorcismo expulsaban estos objetos. Entonces manifestaba en sus manos una colección de objetos que él tenía procedente de sus sesiones exorcistas, como exorcistas. Entonces manifestaba cadenas, clavos, baterías, pilas, como le llaman en otros lugares, ¿verdad? Pueden ser pedazos de vidrio, cualquier tipo de objeto puede ser infestado por el maligno, puede ser utilizado para este tipo de cosas, sobre todo para maleficiar a alguien. Esto lo vamos a estudiar mejor cuando hablemos del maleficio, pero hasta cuerdas, cabellos son ocupados para hacer un medio por el cual el demonio causa disturbios en la vida de una persona. Entonces, la prudencia. El escepticismo inicial en este campo es verdadera sabiduría, ¿verdad? Ser un poco escéptico en esto, que de repente vengan a decir a mí, esta sombría está infestada, que este sombrero está infectado. O un sacerdote sensato, prudente, debe analizar bien todas las cosas, todos los elementos a su disposición para determinar si sí o no darle crédito a esta persona y luego proceder de la manera más adecuada. ¿Cómo se va a dar cuenta uno realmente si un objeto está o no infectado? Bueno, lo primero que he dicho respecto a esto, el discernimiento propio compete a la autoridad legítima, es decir, a aquellos que por la autoridad delegada por el obispo son constituidos exorcistas. Pero, ¿verdad? A veces uno se da cuenta de si un objeto está infectado o no por la procedencia o por los efectos que estos objetos causan en las personas. Aquí el padre Gabriel Amor da una tercera forma de reconocer cuando un objeto está infestado, y es el recurso a los carismáticos, a las personas que tengan carisma para poder determinar esto. Sin embargo, recordemos que ya hemos aclarado este punto de los carismas. Ustedes pueden verlo en nuestra sección de las oraciones y carismas, de los grupos de oración. Ahí se tocó el tema de los carismas. También en las sesiones que recibimos de parte de Fray Claudio sobre el pentecostalismo católico, ahí se tocó mucho de estos temas también, para que nos pongamos en guardia y no demos crédito fácilmente a este tipo de cosas, que en la praxis actual en la iglesia tienden a estar muy desvirtuadas y muy influenciadas por las praxis de las sectas pentecostales, neopentecostales, sobre todo pentecostales de tercera ola.
Entonces, ojo con esto. Recordemos que el padre Gabriel Amor tiene también mucha influencia de los grupos de la renovación carismática. Él trabajó muy de cerca con los hermanos de la renovación carismática. El padre Fortea también, que tiene un sinnúmero de obras, ha trabajado de cerca con la renovación carismática y a veces pues tienen también esta opinión de parte de ellos, opinión que parte de sus experiencias personales, pero que siguen siendo opinión propia de ese sacerdote. Esto lo digo para aclarar, ¿verdad? No es para desacreditar lo que el padre dice, sino para que tengamos claridad, porque también en esos puntos, sobre todo tratando con personas carismáticas, no directamente de la renovación carismática, sino carismáticas en cuanto dicen tener carisma, pues en eso se cometen muchos excesos y hay muchos abusos. Recuerden que la determinación de la existencia de un carisma en una persona compete a la iglesia. La iglesia es la que discierne sobre la autenticidad o la no autenticidad de la existencia de un carisma del Espíritu Santo en una persona. La principal causa de que un objeto esté infestado puede ser la procedencia. Un objeto dado por un mago, por un hechicero, por un brujo, por un espiritista, por un chamán, puede fácilmente estar infestado. El ejemplo típico es el ofrecido por los talismanes, los amuletos y los talismanes. Ojo con esto. El talismán es para traer suerte, supuestamente, y el amuleto para protegerte de cosas negativas. ¿Cuánta gente anda como talismán una pata de conejo ahí guindada en sus carros o un atrapasueño guindado en sus carros? Pobrecito, y si es un cristiano, qué vergüenza, porque me he encontrado. He visto sobre todo en taxistas, ¿verdad? Porque son los coches en los que más nos montamos, que no es un vehículo propio. Pero los taxistas ahí andan colgada la camándula en el espejo, andan colgada una medalla de la Virgen o de algún santo y andan colgado el atrapasueño. ¿Qué es eso, hermanos? Un sincretismo religioso, un sincretismo que denota falta de formación, ignorancia en este ámbito, falta de una fe auténtica y purificada y falta de madurez espiritual. Pero para eso estamos, para instruirnos. A mí no me pesa la lengua. Yo muchas veces que he tomado este tipo de coches donde miro estas cosas, me atrevo a decirle al taxista, mire, ¿usted es católico? Si me dice que sí, bueno, entonces le digo, mire hermano, esto así, así, así. Ya le doy una pequeña explicación en el trayecto que vamos de un punto A a un punto B y tratamos de ayudarle catequizando a esta persona para que no utilice este tipo de cosas. Entonces, el ejemplo típico es el ofrecido por los talismanes, por los amuletos, que a menudo incluso cuestan mucha plata. Y si no son una falsedad, realmente tienen estas cargas negativas, se puede decir, en cuanto a que hay una acción demoníaca detrás, fuertemente perjudicial para la persona que tenga estos objetos. Ojo con ello. Estos objetos fuera de su casa, por favor. Todo este tipo de talismanes y cosas, y que de tal cultura, y que esto lo ocupan allá, y que esto es indio, y que esto es del África, y que esto es de Oriente. No, hermanos. No, hermanos. Yo sin el deseo de caer en excesos, he advertido a mucha gente. Por ejemplo, se han vuelto populares en las casas estos adornos de soles y lunas y estrellas con ojos. Yo le digo, si quieres tener este tipo de adornos, hombre, ¿por qué no hacen un sol bonito, una luna bonita, pero sin necesidad de ponerle rostro? Ponerle rostros a los astros es identificarlo con estas antiguas deidades paganas que eran adoradas como seres divinos, el sol como un dios, el astro rey como un dios, la luna como una diosa, ya como que fueran un vestigio de estas costumbres paganas. No me parece apropiado y de hecho yo personalmente lo he experimentado, lo he visto y he recogido el testimonio de algunas personas donde esto también sucedía. Casas que estaban viviendo algunos problemas, algunas infestaciones. Recuerdo en Estelí de una señora que nos contó de este problema, que estaba viviendo cosas raras en su casa. Le pidió al padre, que de hecho era exorcista, que fuera a bendecir su casa. El padre, después de atender a la persona y discernir el caso, accedió, fue a la casa. ¿Y qué sucedió? Me relataba esta persona que tenía este adorno precisamente de un sol, de una luna con rostro,
y que ella limpiaba su casa asiduamente, limpiaba los adornos cuando hacía el aseo y limpiaba estos objetos. Sin embargo, cuando el sacerdote llegó a hacer el rito de bendición de la casa y el agua bendita fue asperjada en las paredes y cayó sobre este objeto, la luna con rostro se partió por la mitad y cuando cayó al suelo, ¿verdad? Cuando cayó al suelo, cayó en la mitad de la luna con un montón de papeles y cuerdas, hilos y cabellos que estaban ahí detrás de esa luna. Y dice la señora, pero esto era imposible porque yo limpio, me contó ella, yo limpio mi casa, yo limpio mis adornos cuando hago el aseo, yo limpiaba esos adornos constantemente, no había nada detrás de ellos cuando yo hacía el aseo. Y sin embargo, cuando el padre le echó el agua bendita, se partió esta luna y ahí cayeron esos objetos, ¿verdad? Que el sacerdote luego destruyó convenientemente. Para que ustedes vean pues un testimonio de esto. Precisemos también que la infestación de un objeto no significa que esté dentro el diablo. Recuerden que no se trata de que el objeto tiene un demonio. No, recordemos que toda esta acción extraordinaria del demonio manifiesta una acción particular del demonio en ese objeto, pero que un objeto no puede encerrar al demonio como tal. Un objeto no puede encerrar al demonio como tal. Toda esta mentalidad procede de películas de Hollywood, donde creemos que ahí está esta lámpara, esta botella, esta cajita musical tiene encerrado a un demonio. No, el demonio no puede ser atado por un poder material, porque un objeto material es eso, materia, y el demonio no tiene un cuerpo material, no puede ser apresado en ese espacio. Entonces, al demonio que yo le pongo una puerta de hierro aquí en medio, no le va a impedir que pase de un lado a otro. A mí sí, que tengo un cuerpo material, si me encierran en un cuarto, pues yo no puedo traspasar la pared, no puedo traspasar la puerta, ¿verdad? Termino con el cuerpo hecho pedazos y me estrello contra la pared como un loco. Entonces, ojo con eso, tengamos claro eso. Otras veces uno se da cuenta de que un objeto está maleficiado por los efectos. Decíamos, primero por la procedencia. En el caso más particular, si un brujo me da algo, ¿verdad? Un chamán, etcétera. Y el otro caso es por los efectos que causan ciertos objetos. En el caso, por ejemplo, que sucede cuando uno no logra dormir o estando en la cama es atacado por fuertes dolores de cabeza o por otros disturbios. Es posible que se dé cuenta de que esos inconvenientes no le suceden si duerme en otra cama. Entonces ahí hay algo raro. ¿Por qué solo cuando ocupo esta cama me sucede esto? Ataques nocturnos, de pesadillas, de dolores de cabeza, incomodidad al dormir. Pero si duermo en otra cama no me sucede. Aquí hay algo raro con la cama. Uno va viendo esos efectos. ¿Verdad? Con la almohada en particular. Hay almohadas que, esto se mira muy bien en la película del Rito. Estaba ahí una almohada con un animal vivo dentro de ella, la almohada totalmente cocida, pero tenía un animal vivo dentro de ella. Y almohadas donde se han encontrado objetos también, grandes cuerdas amarradas en nudos, cabellos humanos amarrados de una forma extraña dentro de una almohada totalmente cocida. Pues ahí miramos que había un objeto maleficiado en esa almohada en particular. O sea, al destruirla, se acaba, muerto el perro, se acaba la rabia, dice el dicho. Entonces, en estos casos se puede sospechar de la almohada o del colchón. Supongamos que cambie de almohada y se da cuenta de que los males no aparecen ya, mientras que si vuelve a usar la almohada anterior, los males regresan inmediatamente, pues ahí ya se sabe dónde está el origen del mal. Puede tratarse entonces de una almohada contaminada y puede suceder que abriéndola se encuentren ahí dentro cosas extrañas. Es necesario entonces quemar la almohada después de haberla rociado con agua bendita, tomando las precauciones que se recomiendan en estos casos. Quemar el objeto al aire libre, rezando, y luego botar las cenizas en donde haya agua corriente, ríos, mares, etcétera, o echar todo en la cesta de la basura fuera de la casa, ¿verdad? Pero no por las cañerías del agua del baño, ¿verdad? No es conveniente. Algunos exorcistas han manifestado, lo digo esto como recopilando lo que he leído en varios libros, que no es conveniente por la cañería porque algunos quisieron esto, ¿verdad? Deshacerse de estas cenizas por las cañerías. A veces notaban que empezaban a suceder cosas extrañas
con el agua o con la tubería, o malos olores desprendiéndose de la cañería, pero que no procedía de que estuviera taqueado o algo, sino todo comenzaba apenas habían hecho correr estas cenizas con el agua de la cañería. Entonces mejor agua corriente de un río, un lago, algo ahí, que se bote el agua. Por este significado de la purificación que hace el agua con nuestros cuerpos, de la limpieza, y el agua que corre, que fluye, que se lleva todo. Este es el simbolismo que está detrás de este tipo de práctica. Entonces, para que lo tengamos presente, cuando tengamos este tipo de objetos, destruirlos, rociarlos con agua bendita mientras oramos, ¿verdad? Los que se puedan quemar se queman, y los que no, pues solo se destruyen y se botan. Recuerden que de todos modos, la cuestión no va a estar tanto en el objeto, como puntualizamos la sesión pasada, sino en la vida de fe de la persona. Si la persona es creyente y practica su fe, pues no va a tener problema. Estos objetos en sí mismos no le pueden causar ningún tipo de daño. Los daños se dan sobre todo cuando la persona lleva una vida desordenada, en pecado, lejos de la vida de oración, sin acercarse a la vida de la iglesia, a la vida sacramental, a la vida comunitaria. Pues lógicamente el demonio actúa. Después aquí el padre va a hablar de los carismáticos y sensitivos para poder ayudar a discernir que si un objeto tiene o no alguna acción demoníaca. Yo esto lo voy a omitir, esta sección, por las razones ya antes aducidas, y porque el tema como tal ya se vio en las secciones pasadas de nuestro canal. Como reglas prácticas inmediatas para la aplicación necesaria, a la que se pueden ver obligados por la circunstancia, la autoridad de la iglesia, sobre todo con estas personas, solo voy a hacer mención de esto, ¿verdad? Con estas personas supuestamente carismáticas, me parece útil atenernos a ciertos criterios, ¿verdad? Con estas personas piadosas que pueden llegar a hacer oración a nuestra casa, para evitar de que caigamos en estos excesos donde todo lo que nos dicen esta gente miramos que es demoníaco, es malo, etcétera. Propone aquí unos criterios el padre Gabriel Amos. Que la persona sea estimada por su vida de oración, por la fe, por la caridad y por el equilibrio. Que se base solo en la escucha de la palabra de Dios y recurra a las oraciones comunes sin hacer cosas extrañas y sin actitudes hieráticas de comediante. ¿Verdad? Que hay gente que llega a hacer oraciones a nuestra casa, grupos de la iglesia que llegan a orar a nuestra casa cuando estamos viviendo una circunstancia particular de dolor, de sufrimiento, una situación anómala, y le pedimos a esta gente que llegue. Bueno, si van a llegar, tomen en cuenta estos criterios, personas sanas, equilibradas, para que no caigamos en peligro de excesos, que no sea gente que ande haciendo cosas raras, ¿verdad? Que de repente consígueme agua bendita para mezclarla con tierra del cementerio y con ceniza del miércoles de ceniza, y con esta mezcla vamos a asperjar la casa. ¿Qué son esas cosas raras, esotéricas, que ya rozan la superstición, que ya rozan las praxis paganas? Y así hay mucha gente católica que anda con cuestiones raras, ¿verdad? Que vamos a poner aquí la imagen de San Judas, ¿verdad? Con estas rudas y con estas velas de colores que son así, que simbolizan no sé cuántas cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rara, que le vamos a poner aquí al Santito, a San Antonio de Padua, una ofrenda de frutas, velas y dinero ahí para que nos dé prosperidad. ¿Qué es eso? Eso es pagano, eso es propio de la santería, Nosotros no somos santeros, no andamos con esa mentalidad de los orishas. Cuidado con esas praxis, hermanos. Entonces hay gente de oración supuestamente y que tiene praxis anómalas, heteropraxis se le llaman, que sean personas totalmente desinteresadas. Lo que gratis hemos recibido, que gratis lo demos. Hay gente que dice, sí, yo voy a su casa a hacer oración por usted y su familia, pero le va a costar tanto, ¿verdad? Es tanto, cuesta tanto, 1,000 pesos, 1,500 pesos, por llegarle a hacer una oración de liberación o de protección o de no sé, ¿qué es eso? La fe no es negocio.
no es de negocio. Si nosotros apoyamos a la iglesia, es porque es el deber cristiano, por el mandamiento que la iglesia nos ha dado, apoyar a la iglesia en sus necesidades. Sostenemos a los ministros de culto y ayudamos para el culto litúrgico. Pero esto de pagarle a alguien para que haga ejercicio de su piedad y de su oración en beneficio de nosotros a costa de una cantidad económica, eso ya está mal, eso no es cristiano. Son dos cosas totalmente diferentes. Apoyar a la iglesia en sus necesidades y pagarle a una persona porque vaya a hacer oraciones a nuestra casa. Cuarto criterio, que tengan profunda humildad, incluso respecto de los carismas. El que dice supuestamente tenerlo, quiere decir que no tiene absolutamente nada. El que anda ahí con el pito y el tambor, se dice en Nicaragua, proclamando con trompeta, miren, yo tengo don de sanación, yo tengo don de lengua, yo tengo don de profecía, yo tengo don de no sé cuánto. Esa gente es la que menos crédito hay que darle. El verdadero carismático ama el escondimiento y su carisma. Se conoce solo por vías indirectas, con mucha discreción, nunca por autoimposición. Debe también tener suma humildad en lo que dice, sabiendo que solo el discernimiento, que nunca depende de él, garantiza la validez o no de su intervención. Entonces aquí vuelve a recurrir el padre a este criterio, que es la iglesia la que discierne los carismas de estas personas. Y por último, el árbol también se conoce por sus frutos. La experiencia sobre la validez de lo que un supuesto carismático expresa garantiza la validez de su carisma. No. No olvidemos más bien este criterio a posteriori, es decir, que se evalúa después si la profecía se cumple o no. Un ejemplo, si un supuesto carismático dice tener este carisma de profecía, si dice una cosa y esto no se cumple, pues ¿qué carisma va a tener si no se cumple? La Biblia siempre sugiere esto: el árbol se conoce por su fruto. Entonces se ve si la persona es sencilla, si es humilde, se ve en su trato con la gente, se ve en los frutos de su oración, se ve en los frutos de su actuación, que es algo bueno. Cuando los frutos son malos, no se puede decir que esto viene de Dios o que es auténtico. Recuerden en las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio, decíamos, para saber si algo realmente es bueno, tiene que tener principio bueno, medio bueno y fin bueno. Si una de estas tres partes no es buena, no se puede decir que una cosa es totalmente buena. Y bueno a medio no hay. Verdades a medias no existen. O es verdad o es mentira. Muy bien. Pasemos ahora a hablar de los animales infestados, que es el otro punto que aborda aquí el padre Gabriel Amor. Ya hablamos de las casas, de los campos, los lugares, ya hablamos de los objetos y ahora digamos unas palabritas sobre los animales infestados. También este hecho es posible, aunque es más raro. El Evangelio nos cuenta de aquella legión de demonios que invadía al endemoniado de Gerasa. Esto ya lo relatamos, aquí lo sacamos nuevamente a colación porque viene al tema. Y que al salir del hombre tuvo el permiso de Cristo de invadir una piara de puercos. Los animales enfurecidos corrieron a ahogarse al lago. Me limito a decir que no he tenido nunca casos semejantes. Si me hubieran sucedido, habría hecho una oración de liberación, que sin duda es lícita, o aplicar la misma oración que provee ahora el ritual de exorcismo para casos de infestación. Se procede igual. Aunque sea un objeto, aunque sea un animal, solo se adaptan las palabras al elemento particular. Si es una casa, se dice casa. Si es un objeto, pues se menciona el objeto en particular. Si es un animal, se menciona al animal en sí mismo. Pero ya ahí, de eso, hacer prácticas anómalas, heterodoxas, como he oído por ahí, está mal. Gente que dice que llega a orar a casa y de repente el perro se comporta raro, o el gato, o el gallo, y entonces vienen y empiezan a bañar con agua bendita al animal y a ungirlo con aceite y cosas así. ¿Qué es eso? Esas son praxis no católicas. No le compete además al laico andar haciendo unciones. No es propio del laico andar haciendo unciones. Pues, cuidado con eso. Ya hablamos también del uso del aceite exorcizado. Ahí está en el tema de los sacramentales respecto a los grupos de oración. En esa sección del canal, ahí van a encontrar toda esa información. Muy distinto y lamentablemente muy frecuente es el caso de los animales que son usados por hechiceros para sus ritos mágicos. Esto sí se ha comprobado. Se sabe que hay muchos brujos que utilizan ciertos animales
para llevar a cabo sus ritos. En los ritos de la santería muchos matan gallinas, gallos. En los ritos satánicos muchos utilizan animales como perros, gatos, especialmente gatos negros. Eso es parte de la mentalidad de ellos, ¿verdad? No importa si el gato es blanco o negro, lo que les interesa es el animal y la sangre del animal. Cabras, sapos y serpientes. Sobre todo en sus ritos queman las vísceras de estos animales o también son utilizados como mensajeros de sus maleficios, ¿verdad? Lo que hacen es provocar estos satánicos que los demonios utilicen a los animales. Teniendo los demonios un poder extraordinario, ejercen una fuerza particular de dominio sobre ese animal. Si lo pueden ejercer sobre un ser humano poseyéndolo, pues también sobre un animal. Y a veces hay animales que causan daños a personas por causa de esto, ¿verdad? Sobre todo infundir miedo, temor, ¿verdad? Infundir miedo y temor. Los más usados, el sapo y el gato. Cuando miremos el maleficio, hay maleficios de muerte en el que son utilizados animales enterrados vivos con el fin de que se mueran, y cuando se haya muerto el animal, pues la persona muera también. Eso lo vamos a estudiar más a fondo en la próxima sesión cuando toquemos, en las próximas sesiones cuando toquemos estos puntos. También otros hechos, ¿verdad?, que narra aquí el padre: el sentir la presencia de gatos en la casa o de otros animales no identificados bien, aunque no se ve nada, se percibe que está el animal en la casa. Se suelen descubrir huellas en el suelo o rasguños de garras en las sábanas, en las ropas, en las cortinas. Entonces, esto también manifiesta la acción extraordinaria del demonio a través de estos animales. Una muchacha relata que al subir a su carro, que estaba bien cerrado, se dio cuenta de la presencia de un enorme gato negro en el asiento de atrás. Inmediatamente se bajó para hacer salir el animal, pero desapareció sin pasar por la puerta. Episodios de este género podrían narrarse muchos para ánimo de las personas más sugestionables, pero nunca estos raros animales que aparecen así de la nada y desaparecen, ¿verdad?, han asaltado o hecho mal a las personas en sí mismas, ¿verdad? Sí se puede dar que alguno te rasguñe, te salte encima, pero así de que te va a matar, esto no te va a pasar. ¿Se puede dar una explicación a esto? Son episodios sucedidos generalmente a personas que ya han tenido problemas de disturbios más o menos graves debido a maleficios que han recibido. Por lo cual, en estos hechos se puede descubrir la repetición de acciones maléficas en perjuicio de ellas. A veces esto, una persona que ya salió de una posesión, que ya pasó ese proceso o que superó alguno de estos casos de disturbios, de repente, más adelante en el tiempo, le empiezan a suceder estas cosas. Es como un ataque nuevamente del maligno que quiere volver a tomar represalias contra ella. ¿Qué debe hacer la persona? Reafirmarse en la vida de oración. Dijo el Señor que cuando el demonio es expulsado y se va de una casa, este va y regresa con otros demonios nuevamente a la casa. Pero si encuentra la casa limpia, bien protegida, pues el demonio se retira. Pero si encuentra la casa desordenada, sucia, pues ahí el demonio hace de la suya. Esto es lógicamente un símil del alma, del corazón. Si el demonio estuvo haciéndome daño y se alejó a causa de la vida de oración y de fe de la iglesia que intervino a través de un exorcista, y yo de repente vuelvo a caer en estado de pecado grave, a degenerar mi vida en vicios, a olvidarme de Dios y de la oración, pues lógicamente quedo expuesto otra vez a la acción del maligno. Y va a encontrarme en estado de pecado, estoy en sus manos. Pero si después de todo este proceso que viví, sigo las recomendaciones del exorcista y practico mi fe asiduamente, el demonio intenta volverme a hacer daño. No puede, porque la gracia de Dios habita en mí. La gracia de Dios habita en mí. Una joven hermana, enfermera de un hospital romano, era molestada por un médico que se dedicaba a la magia. Una noche, al entrar a su habitación,
que estaba bien cerrada, la hermana vio un gato. Trató de hacerlo salir por la puerta, pero el animal corría por la habitación sin escapar. Molesta, la monja le tiró al animal el manojo de llaves que tenía y vio que el gato huía con la nariz ensangrentada. A la mañana siguiente, al ir al consultorio, la religiosa se encontró con el médico. Tenía una herida en la nariz y una en el labio superior. ¿Qué le sucedió, doctor? Y le respondió, fuiste tú con el manojo de llave. El episodio es auténtico y está bien testificado, pero no es fácil dar una explicación a esto. Creo que por medio de un sortilegio, el doctor quería expiar o atemorizar a la monja, pero el sortilegio se revirtió y cayó sobre él, lo cual sucede muy a menudo. Entonces, eso le pasó al doctor a través de este animal, a través de la intervención demoníaca, quería dañar a esta religiosa. La religiosa le tiró el manojo de llaves al animal y la herida del animal, el demonio se la infligió a él. Esto es como pasa por la vejación. La vejación, el demonio puede atacar el cuerpo de una persona y causar ciertas heridas. Pues devolviéndole el sortilegio, devolviéndole el hechizo, devolviéndole la acción, pues el demonio hirió, lastimó al doctor. No es porque el demonio en sí pueda ser lastimado por manojo de llaves, no, porque no tiene cuerpo material. Al demonio no lo podemos atar y agarrarlo a garrotazos, no se puede para lastimarlo. El demonio huye ante la presencia de Dios por nuestra oración, huye cuando lo enfrentamos con valentía, sobre todo con fe firme. Entonces, hablando en palabras muy populares, podemos decir, se vengó más bien el demonio de la resistencia de la religiosa, se vengó con el doctor que lo había enviado a realizar este mal. Entonces, eso sí puede suceder, pero no es que el doctor se haya convertido en gato. Recuerden que esto ya lo explicamos. No se puede violentar la naturaleza personal, la naturaleza dada por Dios. Yo no puedo violentar mi naturaleza convirtiéndome en un animal. Esto no existe. Yo hablé ya de los nahuales, ya hablé yo de las experiencias que hay en otros países donde supuestamente las brujas se convierten en monos o en cerdos o en animales. ¿No? Ya expliqué yo todo eso también en las sesiones anteriores en nuestra sección de demonología. Si alguno está interesado en saber más de eso, pues vaya ahí y veas esos capítulos que le aseguro va a aprender mucho. Ahora aquí el padre nos presenta algunos testimonios. Voy a darle lectura también, lo voy a comentar. Presenta 2 testimonios. Si nos da tiempo, pues vamos a leer por lo menos uno de ellos. Dice el primer testimonio: primero el medium, luego el exorcista. Así lo tituló el padre este testimonio. Con toda sencillez y verdad, narramos lo que tuvo que soportar durante un año la familia de un pequeño pueblo. El que lea esto podría pensar que es fruto de la fantasía. Sin embargo, nosotros, como exorcistas, llegamos a conocer muchas historias semejantes a estas, que celosamente se mantienen ocultas porque quien es víctima teme ser tenido por loco. La gente que vive estas experiencias de disturbios demoníacos sufre mucho, hermanos. Sufre mucho, especialmente en la murmuración, la crítica y el rechazo, y a veces de la misma iglesia o los eclesiásticos. Nuestra sociedad se proclama racionalista, ha defenestrado las enseñanzas de la Biblia y en cambio se ha dedicado a propuestas esotéricas como sectas, ciertas filosofías, ocultismo, hechicería de toda clase. Entonces, el tiempo actual, esto es lo que sucede en la sociedad. Rechazan a Dios y la religión, ¿verdad? Porque esto es propio de la Edad Media, pero le abren las puertas, las sociedades, a todo este tipo de cosas ocultistas, orientales, esotéricas. Bienvenidas sean. Por favor, hermanos. Ahí donde la fe decrece, aumenta la superstición. Presento la familia Rossi, ¿verdad? A veces los nombres o los apellidos son dados ficticiamente para proteger la identidad de las familias. El padre tiene 50 años, es obrero de una fábrica, la esposa es ama de casa, de los 4 hijos, 2 son jóvenes esposos, los otros 2 tienen 15 años y Domingo 11. 15 años Domingo y 11 años Alba.
Económicamente todo iba bien, tanto que la familia construyó una casita con un buen espacio alrededor en 1987. El asunto suscitó muy fuertes e injustificados celos por parte de los familiares de Enriqueta, la madre. Los problemas comenzaron en 1990. Cuando la familia estaba reunida, escuchaban fuertes golpes en las persianas y en las puertas, tanto que los habitantes de la casa tuvieron que acudir a la policía. No podía tratarse más que de algún malintencionado que hacía estos ruidos. En diciembre, durante la tercera inspección, los policías localizaron los ruidos sin, naturalmente, descubrir la presencia de alguna persona. El jefe de la policía demostró ser práctico para tales incidentes y tomó las cosas en serio. Aconsejó a la familia Rossi que contrataran a un medium. El policía, muy mundanamente hablando, les aconsejó que contrataran a un medium, a un espiritista, a esta gente que hacen sesiones. En la zona era estimada la medium Marilena. Ella intervino y dijo inmediatamente que se trataba de un caso de celos o de odio por parte de un familiar cercano, de un tío o una tía. Aconsejó poner un poco de sal cerca de la puerta y de las ventanas en donde se sentían los golpes. Sugirió repetir una palabra amuleto, repetir una palabra amuleto, así como los cristianos tenemos jaculatorias que repetimos en nuestra oración: Jesús, en ti confío, Señor, ten misericordia de mí. Pues esta medium recomendó repetir una palabra a la forma de amuleto: riqueza, éxito, paz. Como los ruidos continuaban, Marilena fue invitada a la casa. Ella hizo un poco de ritos y bendiciones a su modo. El efecto fue desastroso, desastroso. Inmediatamente, Alba empezó a ser atormentada por pesadillas, la hija menor de 11 años. Marilena, interpelada de nuevo, no pudo sino reconocer la inutilidad de sus métodos y confesó honestamente su impotencia ante este caso. Fue ella quien aconsejó dirigirse a un exorcista. Imagínense que esta gente loca, diría yo, estos mediums, esta gente atrevida que se mete en un campo que no le compete y peor, realizando ritos que son propios del esoterismo, dañan más a la familia de lo que ayudan. Al menos esta fue sensata y reconoció su incapacidad y envió a la familia a que fuera a visitar a un cura. Pero hay otros que no, que se empecinan y le van sacando dinero a las personas. No, es que no se pudo por esto, hay que conseguir un amuleto más fuerte, hay que hacer un hechizo más poderoso y deme tanto y deme tanto. Y así las pobres familias van cayendo en ese jueguito donde son estafadas. Los Rossis acudieron inmediatamente al párroco. Este no creyó nada de cuanto se le narró, como lamentablemente sucedió varias veces más con otros sacerdotes, y les regaló un pequeño crucifijo. No se sabe bien si por protección o para quitárselo de encima. Los Rossi se dirigieron a los párrocos vecinos, a todos los sacerdotes que conocían o que les indicaron, pero no encontraron a ninguno dispuesto a ir a bendecir su casa. Qué triste, pero esto sucede hoy en día. Solo encontraron un sacerdote que les creyó y les aconsejó dirigirse al obispo, a ver si por casualidad había un exorcista en la diócesis, porque no en todas las diócesis lamentablemente hay exorcistas. Los Rossi no se atrevieron a ir donde su obispo. Les pareció un poco exagerado y en esto se equivocaron. Habrían encontrado una acogida paterna y se habrían dado cuenta de que acercarse a un obispo no es como ir donde un sacerdote. Se dirigieron entonces a una comunidad de oración. Un grupo de esta comunidad fue a orar a la casa de los Rossi. Rezaron las letanías lauretanas, las de la Virgen, una oración a San Miguel, el Santo Rosario. Bendijeron cada habitación con agua bendita, eso sí lo pueden hacer los laicos, asperjar agua bendita en las casas, y animaron al padre a repetir la bendición todos los días en presencia de los familiares. Incluso durante las oraciones en grupo se sintieron golpes en las paredes, en la tubería, en las sillas y en la cama de la pequeña Alba. Después de la primera bendición hubo 2 días de calma, pero después continuaron los disturbios con progresivo aumento. El grupo de oración, ya varias veces en contacto con el exorcista diocesano, pidió la intervención del sacerdote. Este no perdió tiempo. Ante todo rezó una oración para romper todos los vínculos con la medium,
como cualquier pacto de infestación que pudiera haber sido hecho en perjuicio de los Rossi. Una oración prácticamente de renuncia, renuncian a Satanás, renuncian a sus obras, renuncian a estas prácticas. Después fue a la casa, cuando estaban ausentes los hijos, e hizo el primer exorcismo. Hubo una mejoría inmediata, pero breve. A pesar de que el grupo seguía orando, la más atacada era la pequeña Alba. Ya no podía dormir en su cama, sino que iba a la pieza de sus padres. Ahí en plena noche la despertaban unos golpes violentos por debajo de la cama y en la mesita donde estaba el teléfono. Después aumentaron los disturbios para la jovencita. Dolores de cabeza, dolores en el abdomen, fiebres inexplicables, vómitos. Los médicos no entendían nada. De la ecografía del abdomen, de los análisis de sangre y de otros análisis, no se descubría nada. Se llamó entonces al exorcista, que acude acompañado de un psiquiatra que a menudo le ayuda. Administra el exorcismo completo, pero no se nota ninguna mejoría. Sin embargo, el grupo de oración sigue yendo a esa casa y queda admirado de la fe de esa familia en Dios y en la iglesia. Pero la situación empeora. Parece que las fuerzas del mal quieren vengarse por los exorcismos y las oraciones. Lamentablemente, el exorcista, anciano y lleno de trabajo, no puede intervenir con más frecuencia. Después comienza una segunda forma de tormento psicológico. Aparecen mensajes escritos a lápiz y colocados en las ventanas o detrás de las persianas. Aquí algunos de los que aparecían. Supongo que el anatema todavía no ha sido quitado. ¿Están bien? Gracias. A tono de burla, el anatema es la maldición. El demonio lo escribía así como jactándose, sarcásticamente. Es evidente la ironía. También decía, el sortilegio va a golpear a 2 personas. Anotaba ahí el demonio. Esta noche, en su magnífica casa, escucharán maravillosos espectáculos. Le dejaba el demonio por escrito. Los miembros del grupo de oración se turnaban para dormir en casa de los Rossis, para que no se sintieran solos. Las amenazas no se cumplieron, solo tenían un fin intimidatorio, perturbar a las personas. Esto es lo que pasa. El demonio, ¿qué es lo que procura? Hacer perder la fe y la esperanza, la confianza en Dios. El demonio tiene todo el tiempo del mundo para seguir atacando una familia. Somos nosotros los que nos desesperamos a veces. Queremos soluciones ya prácticas, que ya llegó el padre, bendijo la casa y todo se calmó. No, a veces llega el padre, bendice la casa y todo empeoró. Como una forma de ataque del maligno, de decir, bueno, los voy a seguir molestando, a ver si es cierto que tienen fe en Dios, a ver si perseveran. Su Dios los abandona, su Dios los deja solo, etcétera. El demonio es astuto y trama todo este tipo de ataques. Lo extraño era que los mensajes estaban firmados con el nombre de una persona. Los mensajes que aparecían escritos de la nada en las ventanas o en las puertas estaban firmados con el nombre de Marcela. Era el nombre de una tía de la cual desde varios años no se tenían noticias ni se sabía dónde vivía. Pero el hecho es que los males aumentaron. Alba quería salir de noche. Trata de destruir las imágenes sagradas. Se tiene la impresión de que el maleficio hecho sobre ella está aumentando en vez de disminuir. También los otros miembros de la familia son atacados por extraños dolores físicos, como la impresión de estrangulamiento. Domingo, el jovencito, empieza a tener pesadillas y alucinaciones como la hermanita. Y así están las cosas mientras escribo. Mientras escribo, en 1992, dice el padre. Y el lector quedará desilusionado de no ver el alegre final. Este vendrá porque los Rossis eligieron los caminos de Dios. ¿Pero cuándo? A veces el camino es largo. En casos semejantes, me ha parecido necesario hacer experimentos que no sé si en este caso concreto se han hecho. Por ejemplo, invitar a la familia a pasar una semana de verano fuera de la casa para ver si los inconvenientes sobre las personas se repiten igualmente en una parte o en otra. Ahí ya se sospecharía que el disturbio no está directamente solo en un lugar, sino que puede estar afectando a una persona. En todo caso, voy con calma y aconsejo cambiar de habitación. La mayoría de las veces resulta que en donde habían sido hechos los disturbios han seguido a las personas hacia la nueva habitación. La vía más segura, aunque lenta, es que la familia Rossi La vía más segura, aunque lenta, es la que la familia Rossi está siguiendo. Mucha oración,
sacramentos asiduos y exorcismo a cada una de las personas y a la casa. Como vemos, estos casos de infestación a veces pueden ser tan severos como el ejemplo que está dando aquí el padre Gabriel, donde implica mucha paciencia, mucha confianza en Dios y todo un proceso. El demonio es astuto y lleva a la desesperación a las personas. Y cuando mira que llega allí el sacerdote que está haciendo oraciones, que están siendo ellos exorcizados y que las cosas a veces no mejoran, sino que empeoran, la tentación aparece clara ante sus ojos. ¿Cuál es la tentación? Recurrir a un brujo, recurrir a un chamán, recurrir a otra persona de estas, a un medium, etcétera. Y el demonio es tan astuto que cuando llega el tal chamán y hace la limpia de la casa, o llega el brujo y realizó todo el exorcismo, viene y calma su acción por un tiempo. Entonces la persona queda enganchada y dice, ve, el que tiene el poder no son los curas ni la iglesia, el brujo sí puede, el chamán sí puede, este rito es más efectivo. Y entonces caen en la trampa y empiezan cada cierto tiempo a invitar al chamán o al brujo, pagándole lógicamente su buena plata para que llegue a hacer estos ritos a las casas. ¿Por qué? Porque los disturbios no desaparecen del todo. El demonio no es tonto, el demonio quiere seguir dañando a la familia. Entonces no va a permitir que estos disturbios cesen totalmente, sino que simula el cese de los disturbios cuando llegan los brujos o los chamanes para que la persona, la familia quede enganchada y siga recurriendo a estos. Y se dilatan años y años y los disturbios continuarán y a veces van a empeorar todavía más y más, sobre todo dañando la salud de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Perseverar en la oración, en la práctica de los sacramentos, en los exorcismos, en la visita a la iglesia, y con el tiempo, en una fecha determinada, en el plazo que Dios haya establecido, todo este mal cesará, como en el caso de Job. Cuando Dios dijo, hasta aquí no más, ya no hubo más acción del demonio. Y Job más bien fue enaltecido por el Señor y relució la justicia de Job, ¿verdad?, delante de los hombres. Entonces, hay que ser perseverantes. A veces se ha caído en este tipo de cosas porque uno mismo también se expone, como les comenté la sesión pasada, a ciertas situaciones donde estamos dejando al enemigo entrar a nuestra casa. En el caso particular de los Rossis, se miraba que los disturbios tenían su origen en el maleficio, habían sido maleficiados. Por ello, yo quiero también que toquemos este tema de los maleficios más adelante. Pero como el maleficio afecta no solo a los lugares mediante la infestación, sino que afecta también a algunas personas, uno puede quedar poseído por un maleficio. Entonces, primero voy a hacer unas puntualizaciones sobre el tema de la posesión, dar unas especificaciones más, porque ustedes quieren conocer mejor el tema, me lo han manifestado. Entonces, voy a puntualizar bien este tema de la posesión y después vamos a dedicar unas sesiones para abordar todo este tema del maleficio. Vamos a decir muchas cosas sobre el maleficio para que lo tengamos en cuenta. Yo lo tengo presente y es lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces aquí, como les digo, el padre en esta obra, Nuevos Relatos de un Exorcista, trae varios testimonios de las distintas cosas que él menciona. En el caso de la infestación da 2 testimonios. Por cuestión de tiempo, pues hemos leído uno de ellos. Quien quiera conseguir la obra puede leer ahí más testimonios que les pueden ser de utilidad. Entonces, por el momento, yo dejo hasta ahí la sesión de este día. Vamos a procurar, pues, hacer las puntualizaciones sobre la posesión en la siguiente sesión para seguir, pues, aprendiendo y mejorando en nuestro conocimiento sobre estos puntos. Muy bien, les invito a suscribirse a este canal Santo Debo Ser, activar la campana de notificaciones, también suscribirse a nuestros otros 2 canales, Misterio de Fe, Creo Señor Yo Creo, seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify y apoyarnos económicamente si ustedes así lo tienen a bien. Toda la información de los canales y el apoyo lo pueden encontrar siempre en la descripción de todos los videos. Muy bien, hermanos, ahora les doy la oportunidad a ustedes de que participen de todo esto que escucharon, que les llamó la atención, si ya conocían esto, si han vivido alguno de estos casos. Pueden participar, ¿verdad? Pueden participar para que así quedemos todos contentos de haber comprendido el tema y sobre todo por la retroalimentación, porque a veces lo que ustedes comparten nos ayuda también a nosotros. Quienes están en vivo por YouTube, en la caja de comentarios pueden escribir sus palabras, sus preguntas, y aquí el hermano Osvaldo le va a dar lectura. Y pues para los que estén conectados por medio de Zoom,
pueden participar directamente encendiendo sus micrófonos. ¿Tenemos algún comentario, hermano Osvaldo? En YouTube ya hay algunos comentarios. Sí, le vamos dando lectura uno por uno, por favor. Ok, primero Andrea Garro. Buenas noches desde Costa Rica. Dios lo bendiga, Padre Walter. Muchas gracias, hermana Andrea, también para usted. Que Dios la bendiga y bendiga a toda su familia en Costa Rica. Un abrazo. Después, María de los Ángeles. Buenas noches, Padre Walter. ¿Por qué cuando uno rocea con agua bendita una casa en algunos puntos da escalofrío? Muy bien, a veces esto puede darse, hermana, sobre todo por causa de la sugestión. Uno cuando hace esto, ¿verdad? Hay cierta predisposición de la mente de que vamos a asperjar el lugar, porque como se han sentido cosas raras o se han visto cosas raras, por todo y todo asperjamos, entonces nuestra mente ya está predispuesta y cuando vamos asperjando, vamos haciendo este movimiento, ciertamente ese movimiento muscular también hace que a uno hasta se le acalambre el brazo a veces. Se lo digo yo que de repente en alguna celebración nos toca asperjar a varias personas, a varias imágenes, o asperjar a todas las personas en el templo, y de repente de estarle moviendo hasta que se acalambra el brazo y se siente como ese escalofrío por la zona de la columna. De repente es debido a eso, un factor más que todo natural. Muy rara vez se puede deber a que haya alguna presencia maléfica que quiera perturbar ahí a la persona. No hay que tenerle miedo a este tipo de sensaciones que de ahí no van a pasar. Porque yo siento un escalofrío que me dé frío o calor, pues no me va a causar ningún daño. Más bien al contrario, si esto se debiera a alguna acción preternatural de los demonios, pues yo al sentirla, más bien me animo a orar más. Y esto en vez de ser causa de que me dé miedo y me quede yo en la angustia, va a ser causa de que yo me ponga a orar más, de que me acerque más a Dios. Y entonces si el demonio procuraba perturbarme, la consecuencia fue la contraria, porque más bien me acerqué más a la oración, oré más, invertí minutos de mi tiempo en estar con Dios, platicando con Él y poniéndome en su presencia. Entonces para los demonios sería contraproducente desde ese punto de vista, ¿me entiende? Entonces, primero siempre descartar cualquier factor natural y luego, pues, si se le adjudica alguna acción preternatural de los demonios, actuar de forma contraria a lo que el demonio propone. Él me propone miedo, perturbación, angustia. Yo me voy a la oración, a la confianza en el Señor y el abandono total en sus manos. Eso es lo que se hace. Muchas gracias, María de los Ángeles. Siguiente. Igual de María de los Ángeles. ¿Y por qué cuando uno se queda en una casa sola da miedo y se siente pesada la casa? Y termina diciendo bendiciones para usted, Padre. Muchas gracias, hermana. Pues igual siempre busquemos toda explicación racional, ¿verdad? Al hombre que está acostumbrado, al ser humano, cuando digo hombre, el ser humano, que es un ser social por naturaleza y que está acostumbrado sobre todo al interactuar mucho con la gente, una persona que de repente de tener una interacción con otras personas, con amigos, va a un espacio donde está en soledad y no está acostumbrado a esos momentos de soledad, la sensación le incomoda, le resulta incómoda. Hay muchas razones psicológicas detrás, por ejemplo, el sentirse expuesto, el sentirse desprotegido también, porque estando yo con más gente me siento tal vez más seguro, porque si me pasa algo, alguien me auxilia. Estando en un espacio vacío, un espacio donde estoy en solitario, si me pasa algo, ¿quién me ayuda? La mente, todos estos procesos psíquicos lo hace, y entonces se predispone y le incomoda la situación de quedarse solo en un lugar o estar solo en un espacio muy abierto. Entonces hay que verlo por ahí también. No solo hay que decir que esto es demoníaco o que hay alguna presencia maléfica. Recuerden evitar sobre todo una visión pandemonista de las cosas. No miremos al diablo en todas partes. Dios es el omnipresente, el que está en todos los lugares. El diablo no es omnipresente. No tengamos esta visión pandemonista de las situaciones o de los lugares. No, no, no. Ahí pongámonos en la presencia de Dios. Ahí pongámonos en la presencia de Dios. Es que me siento observado, me siento vigilado, me siento o escucho ruidos. Primero que nada, esta sensación se da en la persona de que se siente uno
observado, de repente nuestra mente, nuestro sentido está alerta a todo, está alerta a todo. Entonces, en nuestra mente, que estamos siempre acostumbrados a estar escuchando que nos llaman, que hablan con nosotros, estar siendo observados por la gente, pues esto es lo natural para uno. Y al estar en un espacio vacío, salimos de lo natural, del entorno común, pero en nuestra mente esta huella de estas percepciones está presente subconscientemente. Entonces, aunque yo esté solo, puedo percibir que alguien me mira, puedo de repente escuchar que alguien me llama y no hay nadie llamándome, no hay ni siquiera un sonido audible, sino que es internamente esto. De hecho, estaba leyendo no hace mucho algunos estudios que decían que el platicar con uno mismo en soledad, el escuchar tu nombre sin que nadie lo diga, es a veces ese síntoma de una buena salud mental, ¿verdad? Que uno se siente bien, que uno tiene esa capacidad de dialogar con uno mismo, que uno está alerta, que está activo, etcétera. Es decir, hasta se valora positivamente. Entonces siempre hay que buscar toda explicación natural, ¿verdad? Y así escucho ruidos en la casa, bueno, está sola, hay viento soplando, hay mucho ruido, es una calle donde tal vez la cimentación de la casa no está muy bien hecha y pasan camiones pesados allá a lo largo, entonces la vibración de esos camiones provocada por su paso en la carretera hace que también de repente cruja la casa. Toda explicación natural hay que descartarla primero antes de nosotros suponer una explicación preternatural, de decir que es porque el demonio, porque hay algo raro, porque no, no, no. Uno mismo tranquilizarse. Te lo digo, yo he estado en casas así solo, quedado sin nadie y es tranquilo. Que si escucho algún ruido, pues yo digo, ah, la tubería o algún animal o alguna cosa. Toda explicación natural. Al padre Forte una vez escribiendo, no recuerdo qué es lo que relata él que estaba escribiendo, pues le apagaron la luz, ¿verdad? Como que estemos aquí nosotros y pum, alguien me toque aquí el apagador y apague la luz de la habitación. Pues se rió el padre Forte y dice, qué poca cosa puedes hacer. Le dijo el padre Fortea al demonio, qué poca cosa puedes hacer. Procuras perturbarme apagándome la luz, qué tontería. ¿Verdad? Entonces, uno si cae en el jueguito del maligno, cuando estas cosas tienen por procedencia una acción preternatural, pues uno mismo se está exponiendo, uno mismo se está provocando estos estados de nervios, estos estados de perturbación. Pero si uno no le hace el juego al diablo, no le sigue la corriente, como decimos, y más bien uno con valentía enfrenta estas cosas, poniéndose en las manos de Dios, en las manos de la Virgen, invocando a su ángel de la guarda, no hay preocupación alguna de por medio. No hay preocupación alguna de por medio. Muy bien, hermanas, gracias por su participación. ¿Qué otros comentarios tenemos por ahí? Soledad Pérez. Buenas noches, hermano Walter. Mil gracias por compartir su aprendizaje con nosotros. Es muy interesante y ojalá podamos continuar con la bendición de Dios. Muchas gracias para usted también, hermana Soledad. Qué gusto saber que se sigue conectando, que sigue aprendiendo y esperamos que todas estas cosas, esta información, este contenido, pues sea de utilidad para su vida práctica, en su familia y sobre todo pues para transmitir estos sanos conocimientos a las demás personas para ir quitando algunas ideas contrarias a la fe, para ir quitando miedos en la vida de las personas y para ir aclarando dudas, que es el propósito de todo esto. Muy bien. Tenemos otro de Andrea Garro. ¿Es posible que ropa u objetos traigan disturbios? Sí, todo objeto es posible de ser infectado, hermana. Eso es lo que estábamos explicando precisamente en la sesión, que todo objeto puede ser infectado, ¿verdad? Prendas de vestir, hay otro caso que leí en los libros del padre Gabriel Amor también, el caso de un padre que maldijo a su hija en su boda porque él no estaba de acuerdo con la boda que se estaba llevando a cabo y maldijo a su hija a través del vestido de novia de la muchacha. Entonces, una prenda de vestir sí puede ser maleficiada perfectamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ya aquí el padre nos puso unas reglas prácticas a través de los efectos. Por ejemplo, si yo cada vez que me pongo esta prenda de vestir, siempre que me la pongo, ando mal, todo el día la paso mal, me da dolor de cabeza, me pasan cosas de lo más raro que no me podrían pasar en los otros días, pero siempre que me pongo esta prenda, esto es lo que sucede. Yo ahí miro algo raro. Esa prenda, mejor la boto, no la uso más, punto.
aborto no la uso más, pero uno tiene que hacer como este examen un poco exhaustivo, porque a veces hay coincidencias, ¿verdad? Hay coincidencias que se pueden dar 2 hasta 3 veces incluso, pero ya que sea siempre y constantemente esta perturbación, cuando yo utilizo esta prenda, cuando yo tengo este objeto conmigo, cuando yo duermo en esta cama, cuando yo estoy en este lugar, ahí ojo, hay que poner ojo, atención en esa situación y tomar las medidas necesarias. Sobre todo la vida de la gracia. Quien vive la vida de la gracia, quien vive frecuentando los sacramentos, quien se acerca a Dios, por lo general estas situaciones no las vive. Muy raro es el caso donde estas situaciones se presenten en la vida de alguien que lleva una vida ordenada conforme a la voluntad de Dios. Muy rara vez se presenta. Mucha gente se angustia y le da miedo todo esto porque llevan una vida desordenada, porque están en pecados mortales, porque están en vicio, porque se han alejado de la iglesia, de la vida de oración, de la vida de fe, están expuestos a merced de Satanás. Quien está en pecado mortal está expuesto a la acción de Satanás. No seamos tontos, busquemos la oración, busquemos la reconciliación, busquemos la praxis sacramental. Muchas gracias, hermana Andrea. No sé si hay algún otro comentario en YouTube, sino para darle paso a los hermanos en Zoom. Sí, uno último de parte igual de Andrea Garro. El agua bendita y el Santo Rosario con vida de sacramento ayuda a traer paz. Sí, exactamente, hermana. Así es. Son sacramentales de la iglesia. Muy bien. ¿Alguien en Zoom quiere comentar o participar? Alguien de los que estén conectados, si quiere decir algo, comentar algo, pueden hacerlo. Solo encienden su micrófono. Nos dicen su nombre y su país. Hola, buenas noches, padre. Soy Luz del Estado de México. Hermana Luz, le escuchamos. Hace unos días, bueno, aquí una vecinita me regaló sus Biblias, según porque ya no las quería, ¿no? Pero a poco tiempo me di cuenta que anda con cosas de santería. Pobrecita. Pues no sé, ¿sigo guardando las Biblias o qué hago? No, pues si esta persona pues se deshizo de ella porque ya no quiere practicar la fe cristiana, porque ciertamente todo esto de la santería no está en comunión con la iglesia, no están sus doctrinas reconciliadas con la iglesia, sino al contrario, se sirven de las imágenes sagradas de la iglesia para representar a sus divinidades, entre comillas, a sus falsas deidades, que son demonios todos, pues entonces es lógico que se quiera deshacer esta persona de la santa palabra de nuestro Dios, la Biblia. No, si la Biblia no es protestante, ¿verdad? Si la Biblia no es protestante, es una Biblia católica y le sirve para su estudio personal, pues consérvela, no hay ningún problema. Si de repente usted mira que después de un tiempo de haber recibido estos objetos empiezan a suceder este tipo de cosas que hemos relatado y se van incrementando, apártelas. También las puede destruir, como hemos mencionado, en los capítulos de nuestro canal de liturgia, donde hemos dicho cómo deshacerse convenientemente de los objetos sagrados. Eso está en la sección dedicada a los lugares sagrados. En los últimos videitos de esa sección está el tema desarrollado y pues ahí se puede servir de las indicaciones que damos para proceder a deshacerse de estos objetos si es que se presentara alguna acción anómala. Como les digo, mientras uno viva en gracia de Dios, haciendo su voluntad, ordenada su vida rectamente como cristianos, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Ok, gracias. Y otra pregunta, bueno. Sí. Otra pregunta, otro familiar a una de mis niñas la llevó también a uno de esos lugares y le dieron unos amuletos, una pulsera y un collar. Y ella dice, mamá, me los quito, los tiro, ¿qué onda? Digo, pues ya te quitaste el collar, ya quítatelos. Nada más que cuando te mire tu tía te va a regañar. No tiene por qué. No tiene por qué regañarle, al contrario, usted como su mamá tiene que defenderla y hablar con su hermana o su pariente y decirle, mira, pues nosotros somos cristianos y esto está muy mal, es incompatible con nuestra fe. Más bien te quiero hasta presentar este material para que tú, si eres cristiano y has caído en el error de esas prácticas, pues salgas de eso, ¿verdad? Pero estás exponiendo a mis hijos a algo que no es conveniente.
Entonces, por favor, no me le regales nada de esto, no me la lleves a ninguno de estos lugares, ¿verdad? Que eso es contrario a la fe, es contrario a Dios y está exponiendo a la perturbación demoníaca a mi familia, a mis hijos. Esos objetos, destrúyalos. Destrúyalos, no hay que pensarlo dos veces. Con todo lo que aquí se explicó, usted no debería tener ni siquiera esa duda. Debe decir, me resuelvo a destruirlo directamente. ¿Sí? Sí, gracias, Padre. Bien. Y oremos por estas personas, por su vecina, por su familiar, para que Dios les ilumine, les ayude, les muestre el camino de la verdad y les libre de las tinieblas del error y del pecado hacia las que el demonio los está conduciendo. Hay que orar mucho por estas personas. Son personas necesitadas de Dios y de la comprensión por nuestra parte. Comprenderlos no significa aceptar sus praxis, sus errores o estar de acuerdo con ellos por una falsa diplomacia. No, 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 no. La verdad implica decir las cosas como son, con caridad, pero de hacerlas ver. Bueno, yo también otra pregunta. Apenas vino ayer, creo, y me dice, Luz, ¿tú eres feliz? Le digo, sí, yo soy feliz. Dice, ¿por qué? Yo estoy viva, tengo salud, tengo a mis hijas, estamos bien. Y le digo, ¿y tú? Dice, no. ¿Y por qué dices eso si tienes tus hijas? Tienes por quién vivir. Y no sé si ella, por parte que me mire a mí, bueno, de hecho, yo le había comentado a usted que yo perdí a mi papá hace poco, ¿no? Y pues sí me he visto enferma de salud, pero no me dejo caer, como le digo a ella me dan fuerzas mis niñas, mi mamá, mis hermanos. Pero tú también tienes a tus hijas por quien vivir, salir adelante, ¿no? A veces pues la vida nos da unos golpecitos para despertar, y si le estás mal de este lado, no reacciona o algo, pero pues no sé tú, le digo, ¿qué pienses? Ya no me dijo nada, la verdad. No sé si Sí, por allí ella como tenga vemos, son envidia o personas algo. que van buscando en su vida la felicidad. No la saben encontrar en Dios y la buscan en otros lados porque todavía no han conocido bien a Dios. Muchos de nuestros hermanos cristianos no tienen un conocimiento todavía cierto de la fe, de Dios, de la experiencia real de ser católicos. Entonces, confunden a veces felicidad con estar bien, confunden felicidad con progreso material, confunden felicidad con el placer, etcétera. Entonces, cuando estas expectativas muy mundanas, muy propias del mundo, no son llenadas y se viven enfermedades, se viven problemas económicos, se viven situaciones particulares, a veces sentimos que no somos felices porque nos falta esto, lo otro, porque no conocemos cuál es la fuente auténtica de la felicidad, que nuestra felicidad no depende ni de las personas, ni de las circunstancias, ni de los bienes que tengamos. Como cristianos, nuestra felicidad auténtica está en Dios, en el cumplimiento de nuestra vocación. Yo soy feliz cumpliendo la vocación a la cual Dios me ha llamado. Soy feliz realizándome en aquella misión que Dios me ha encomendado. Soy feliz obrando los mandamientos del Señor en mi vida. Soy feliz poniendo en práctica las virtudes evangélicas, etcétera. Mi felicidad no depende entonces de estas otras circunstancias o de estas otras situaciones. Entonces, cuando yo conozco realmente quién es Dios y llevo una relación auténtica con Él, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver mi vida va a cambiar. Mi felicidad también va a estar orientada de manera distinta, porque ahí donde esté mi corazón, donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Y entonces, si mi tesoro es Dios, si mi corazón está en Él, ahí va a estar la fuente de mi felicidad. Entonces hay que orar por ellos, porque cuando no se sienten satisfechos, entonces empiezan a buscar caminos alternos y siguen siendo, entre comillas, creyentes, pero van buscando resolver sus problemas de felicidad a través de praxis esotérica, brujos, chamanes, amuletos, etcétera, que al final termina destruyendo más la propia felicidad que buscaban alcanzar por esos medios. Muchas gracias por su participación, hermana Luz, que el Señor la bendiga. No sé si alguien más quería participar. No hay ningún comentario más en YouTube ya. Bueno, Muy bien. ¿Alguien más acá en Zoom que quiera participar? Bueno, si no hay nadie más, ¿verdad? Entonces vamos a finalizar la sesión formativa de este día. Pongámonos todos en la presencia del Señor. Ave María Purísima, sin el ave concepta.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, queremos darte infinitamente gracias por habernos permitido concluir esta sesión. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestras familias, que podamos encontrar siempre en ti, Señor, nuestra felicidad, que podamos sentirnos seguros, protegidos a la sombra de tus alas. En tus manos ponemos, Señor, nuestro futuro, ponemos nuestro ser entero. Que se haga siempre en nosotros tu voluntad, para que toda nuestra vida sea una constante glorificación a tu santo nombre. Y que contando nosotros con la protección de la Virgen Santísima, nuestra Madre, con el auxilio de su intercesión, de los santos y de los ángeles, podamos alcanzar de ti las gracias que necesitamos para poder salvar nuestras almas y contemplar tu rostro en la gloria eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus, Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitia insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices te precamur. Tuque princet milice celestis, Satana galiosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave Maria purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.